Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos todos a esta nueva charla de los martes al colegio. Seguimos con nuestro programa dedicado a las modificaciones al Código Civil francés. Y hoy día tenemos a un invitado que también es un experto en esta materia. Don Íñigo de la Maza, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, Máster in Law de la Universidad de Stanford y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hablar hoy día, para decirlo en los términos en que yo lo he enseñado, de la responsabilidad precontractual, aun cuando sé que el título que tenemos para esta charla es un poco distinto. Íñigo ha sido uno de los que ha estado escribiendo sobre esto, porque además se ha preocupado de esta cosa tan rara que yo no me gusta nada, que es el derecho del consumo. Íñigo ha escrito sobre esta materia, que es donde creo que más se pueden ver casos prácticos de responsabilidad precontractual o las llamadas tratativas preliminares. ¿Por qué protesto con esto de las tratativas preliminares? Y ahí le voy a dar la palabra a Íñigo, porque en Chile tenemos una categoría contractual, que es el contrato de promesa. Y el contrato de promesa, preparatorio de un contrato que se va a celebrar en el futuro, y por lo tanto una suerte de tratativa preliminar perfectamente regulada y dentro de lo que es la responsabilidad contractual. Pero le doy la palabra a Íñigo, a ver que él nos haga la introducción a este tema y seguimos conversando sobre la base de lo que él nos diga. Bienvenido, Íñigo, y muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, pues, Pedro Pablo, por la invitación. Y el tema que nos ocupa, quizás para comenzar aproximándonos desde lejos, para llegar cerca rápido, tiene que ver, creo yo, o la forma de introducirse, la primera forma de introducirse, es pensando que estamos en un espacio que es un poco vago, por decirlo de alguna manera, porque es un espacio que se sitúa entre lo contractual y lo extracontractual, lo típicamente extracontractual. Si uno o una pensara en un escenario típico de responsabilidad contractual, entonces pensaría en un contrato de compraventa que se incumple. Y si en cambio pensáramos en un escenario típico de responsabilidad extracontractual, entonces el caso sería un accidente. Pero aquello que denominamos precontractual está en un lugar intermedio, ¿no? Porque fíjate que las partes sí que tienen una relación, han comenzado una negociación, pero desde luego la intensidad de esa relación no se asemeja del todo a la que produce un contrato. Pero tampoco es totalmente semejante a la extrañeza entre las partes que terminan vinculadas por un accidente. Entonces, quizás la primera cuestión es que estamos en un espacio que es extraño, que no es ni propiamente contractual, ni propiamente extracontractual. Y eso es determinante para el tema, que lo digo en un minuto, que nos ocupa, porque al final del día, nuestra pregunta es, ¿cuánta lealtad se deben las partes durante estas negociaciones? Sabemos que una vez que han contratado, se debe muchísima lealtad. Y sabemos que entre extraños o extrañas no hay mayores deberes, ¿no? Entonces la pregunta es, en esta área que estamos nosotros, ¿cuánto es lo que se deben? Y el caso, y esto es lo último que digo respecto de esta primera cuestión, el caso es que las partes están negociando. Como tú adviertes bien, no hay contrato de promesa. Si lo hubiera, sería un régimen contractual. Y una de ellas, de pronto anuncia que se va a retirar de la negociación. Y esto puede ser un detalle, como si tú y yo estuviéramos negociando hace 20 minutos, o puede ser un tema enorme, como si tú y yo estuviéramos negociando hace 10 meses, y cada uno de los dos, el cliente, cada uno de los dos, hubiera invertido ya varios millones en la negociación. Entonces nuestra pregunta es, ¿hay algo reprochable en que una de las partes de pronto diga que se retira? ¿O es simplemente que las negociaciones son así y cualquiera tiene la posibilidad de retirarse cuando quiera? Y esto, déjame añadir una última cosa, Pedro. Es espectacularmente importante en los contratos solemnes, reales hay menos, ¿no es verdad? Pero en los contratos solemnes es extraordinariamente importante, porque la negociación puede mantenerse mucho tiempo. Y entonces la pregunta que nos haríamos, si no hay contrato de promesa, es, ¿me puedo retirar en cualquier momento? Estoy comprando una fábrica, o unos galpones gigantescos, y ya llevamos 10 meses, ¿no? Y todo indica, de esto tenemos un acuerdo verbal, que la compraventa se va a celebrar.
como sucedió, dicho sea de paso, en un caso resuelto por la Corte Suprema. Y de pronto yo me retiro. Y tú te quedas con tus estudios de título, con lo que habías contratado ya, porque este era un hecho, ¿no es verdad? Y la pregunta que te haría tu cliente es, mire, llevamos 10 meses, ¿no? O sea, solo en usted yo he gastado varios cientos de UF en sus servicios legales. ¿Y esto significa que me lo tengo que comer todo? ¿O lo que hizo este señor es incorrecto? Y el derecho me protege de alguna manera. Esa es la cuestión que nos llama la atención. Exactamente. O sea, el problema aquí es determinar cuál es el régimen que regula lo precontractual. En la charla anterior de los martes al colegio, que estaba invitada Carmen Domínguez, ella dijo una frase que a mí me pareció genial. Dijo que la diferencia entre la responsabilidad contractual y la precontractual era el momento en que las partes se conocían. En la contractual se conocían las caras, ya estaban ahí. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, las partes nunca se habían conocido. Y aquí estamos en un punto intermedio, fíjate, en que esa diferencia que a mí me parece clarísima no nos sirve, porque sí se han visto las caras, pues, y se las pueden llevar viendo, como bien dices tú, 10 meses. Bueno, ¿y qué régimen entonces los regula en esta relación en que se han visto las caras, pero que no llega a ser un contrato? Porque despejemos eso para que nadie se mueva dudas. Si hubiera un contrato firmado, entonces estamos dentro del régimen de la responsabilidad contractual y nos rigen los artículos 1545 y siguientes y no hay ningún problema. El problema es acá. ¿Qué artículo del código tomo? Claro, ese es el punto, ¿no es verdad? Y esta es una cuestión que no está tratada en el Código Civil, que tampoco está tratado, ya que nos interesa el derecho francés, que tampoco estaba, voy a corregir lo que acabo de decir, que tampoco estaba en el diseño original del Código, ¿no? Tanto en el Código, por lo mismo, a este respecto del Código Civil chileno, la cuestión es binaria. O hay contrato o no hay contrato. Y si no hay contrato es extracontractual. Aunque alguna vez ha dicho esto, no hay un tertium genus, no hay un tercer género que sea la responsabilidad precontractual. Al menos en el derecho, digamos, al menos regulado en la ley, en el Código Civil o en el Código Civil francés. Aunque eso cambió, como vamos a ver más tarde en el Código Civil francés. Entonces, esta es la cuestión, creo yo, ¿eh? Ya lo podemos discutir si tú quieres. Tenemos que despejar de inmediato que el régimen que se aplica a esta pregunta que teníamos para nosotros con la persona que se retira a los 10 meses sea el contractual. Por una razón que es perfectamente evidente, y es que no hay contrato, ¿no? Para que haya responsabilidad contractual tiene que haber un incumplimiento contractual. Y si no hay contrato, bueno, no se puede incumplir por razones perfectamente obvias. Pero esta es la cuestión. Cuando uno revisa los fallos de la Corte Suprema o los tribunales superiores sobre responsabilidad precontractual por retiro unilateral, lo que nos está ocupando, no es tan frecuente el uso de expresiones propias de la responsabilidad extracontractual como culpa o dolo, negligencia, en fin. Y en cambio hay otra expresión que es extremadamente frecuente, que es la expresión buena fe. Y entonces si uno mira desde Fuello en adelante, todas las personas que se han ocupado de esto en Chile, lo que se afirma es que en general las personas se pueden retirar de las negociaciones, después de todo estar negociando, ¿no es verdad? Y si no llegan a acuerdo, no tiene sentido que se obliguen sobre algo que no desean. Pero el límite, sin embargo, es que el retiro sea arbitrario. Y Fuello, por ejemplo, dice que la arbitrariedad, y todo después de Fuello, es que sea contra las exigencias de la buena fe. Entonces lo que yo diría para pensar el régimen es lo siguiente. No cabe duda que este es el régimen de la responsabilidad extracontractual. Pero citando lo mismo que tú dijiste hace un rato de la Carmen, es un régimen de responsabilidad extracontractual, por así decirlo, temperado. Porque es un régimen que tiene presente, para utilizar la misma imagen de la Carmen, que las partes ya se vieron la cara. Si tú quieres, añadamos algo, no se han dado la mano todavía, pero sí que se están viendo la cara, ¿no es verdad? Están pensando si darse la mano. Entonces de allí se sigue, fíjate tú, que ya no están en una, digamos, no están en una situación de total indiferencia. Creo que esto lo conversamos alguna vez, pero como si tú y yo nos encontramos, vamos caminando, yo no te conozco y tú te caes al suelo, bueno, las buenas maneras indicarían que yo te levante y te ayude. Pero si yo no tengo buenas maneras y no lo hago, sería absurdo que tú pretendieras demandarme por eso, porque yo no tengo ningún deber hacia ti. Y así suele suceder extracontractualmente, salvo que haya posición de garante.
En la responsabilidad precontractual, cuando empezamos a negociar, eso se tempera. ¿Por qué? Porque para volver con la Carmen ya nos vimos las caras, ¿no? Ya no somos perfectos extraños. Entonces ahora no hay indiferencia. Lo que hay es un cierto deber de colaboración que proviene del hecho que tú y yo ya empezamos a negociar, que cada uno le dijo al otro que estaba dispuesto a negociar. Y entonces la pregunta, perfectamente evidente, es ¿de qué tamaño, por así decirlo, ese deber de lealtad? ¿No? ¿Cuánto te tengo que ayudar a ti? Porque los contratos suelen involucrar situaciones de suma cero, ¿no? Donde lo que tú ganas es lo que yo pierdo y viceversa. Si yo te logro vender más caro, estrictamente lo que tú gastas más es lo que yo gano más. Y el derecho tiene que tomar eso en cuenta y no pretender que las partes se comporten filantrópicamente. De acuerdo, fíjate, y perdón por ser autorreferente, pero el año 2007, te lo había comentado en una conversación anterior, escribí un artículo sobre la responsabilidad precontractual que no lo ha leído nadie. Yo lo tomé para esta conversación nuevamente, y fíjate que se llamaba así: la responsabilidad precontractual, un necesario desvarío para enfrentar la cultura del litigio. Que es exactamente el ejemplo que tú estás dando. Si no me ayudas a pararme en la calle, yo no debiera demandarte. Pero en esta cultura del litigio en que estamos inmersos, tal vez te demanden. Oye, a ver, y llevémoslo a los casos prácticos con que los que nos oyen se encuentran todos los días. Los cierres de negocio. Y aquí lo engarzamos con algo que acabas de señalar tú, el problema de los contratos solemnes y los contratos reales. El típico cierre de negocios que se firma con un corredor de propiedades. ¿Dónde está? ¿En qué parte del camino de este desvarío se ubica ese documento? Porque es siempre un documento. Bueno, eso, mira, el cierre de negocio está dentro de un fenómeno que es la contractualización de lo precontractual. Es decir, cuando tenemos negociaciones que son complejas o se extienden en el tiempo, es frecuente que las partes las contractualicen a través de documentos, de contratos, ¿no es verdad? Por ejemplo, Claro. que tú te obligues a no informar, o te obligues al revés a informar, que tú te obligues a cierta reserva respecto a los secretos comerciales que vas obteniendo, o bien que haga un due diligence o lo que fuere. Y todo eso es contractual. Lo que pasa es que el objeto de ese contrato no es lo definitivo, sino que es disciplinar la negociación del contrato definitivo. Entonces, en un cierre de negocio, yo no tengo duda que eso es contractual, porque un contrato es un acuerdo del cual surgen efectos jurídicos, y eso es un cierre de negocio. La pregunta más inquietante, y que a veces ha confundido a la Corte, es cuáles son los efectos que surgen del incumplimiento de un cierre de negocio. Ese es el tema. ¿Se puede pedir el cumplimiento forzado? Sería ridículo, porque entonces estaríamos ante un Bueno, contrato desde de luego, porque promesa. esto entonces sería un contrato de promesa, ¿no es verdad? Claro, Que y parece no lo ser el es. único que en Chile, además de la opción en el Código de Minería, permite eso, y no lo es. Por lo tanto, mi impresión, Pedro Pablo, aunque habría que ver, porque puede que las partes digan que es un cierre de negocio, y cuando tú lo revises, en realidad corresponda a una promesa, porque está todo allí, ¿no es verdad? Pero si no fuera el caso, y no es una promesa porque no está todo lo del 1554, entonces generalmente se va a resolver en una indemnización de perjuicio. Eso va a ser. Y lo que uno diría a las partes, mire, si va a meter un cierre de negocio, involucre en este documento una cláusula penal, porque de otra manera eso no va a producir efecto. Porque va a ser una promesa coja, por así decirlo. Y por eso que los corredores de propiedades que ya tienen esto bastante estandarizado, siempre en ese cierre de negocio ponen dos cosas: la multa por no, por Ahí está, ¿no? definitivamente abandonar el contrato, y la multa por no pagarle la comisión. Exactamente, exactamente. Que son cláusulas penales, ¿no es verdad? Y ahí ya sí que hay un contrato. Claro que En sí, ¿no? ese caso del corredor, con el corredor ya sí que hay un contrato, no hay pre, no hay nada, ese es contrato. Claro que sí. Pero De recuerda asesoría con el corredor, digamos, de corretaje. que los contratos no son nada distintos a un acuerdo que genera obligaciones. Por lo tanto, para preguntarse si una cosa es un contrato, la primera pregunta es, ¿hay un acuerdo aquí? Por supuesto que hay un acuerdo entre las dos firmas. Y la segunda, ¿ese acuerdo produce algún tipo de efecto si se incumple? Si produce una multa, eso es un contrato. Porque hay un acuerdo cuyo incumplimiento produce ciertos efectos, ¿no? Pero no lleva nunca al cumplimiento forzado del Nunca, contrato esbozado. exactamente. Salvo que sea una promesa, en cuyo caso sí puede exigir el cumplimiento de la promesa, ¿no? Que es recién el otorgamiento del contrato. Ya, o sea, Definitivo. no cabe duda de que estamos en esa etapa intermedia. En ese artículo que te mencionaba, oye, yo señalaba un ejemplo que proponía una forma de resolverlo. Si una persona entra a una zapatería donde venden zapatos, bueno, en el pasado, esto antes de la pandemia,
y se prueba todos los zapatos que hay en el lugar. Y no compra ni uno. Ni uno. Pero le ocupó al vendedor y a la tienda toda la mañana y le dejó desordenados todos los zapatos. ¿Podría el vendedor del zapato, cuando la persona se empieza a retirar sin comprar nada, pararse en la puerta y decirle, oiga, perdóneme, ¿usted aquí no sale sin comprarme un zapato? Ok, no, no podría. No No podría. podría si eso fuera una venta de zapatos, si fuera la venta de un inmueble, o si fuera una fusión y adquisición, no, no podría, nunca. O sea, en virtud de este principio, que es totalmente estructural del derecho de contrato, que es la libertad de contratar, salvo los contratos forzosos, que son pocos, tú no puedes obligar a alguien a contratar. Entonces, la cuestión nunca, salvo que haya una promesa o una opción, es, por más que yo haya negociado, por negligente o malintencionada que haya sido mi negociación, nunca me pueden obligar a contratar. Así de brutales. En cambio, la pregunta es Qué buena tu respuesta hoy, así de categórica. Yo estoy que no hay de completamente de otra. acuerdo con ella, No, no pero hay de creo que es otra. lo que necesitamos hoy día los abogados. Que alguien sea valiente para decirnos, mire, esto es así, y no me venga con lecera. No, no hay de otra. O sea, yo, al menos yo no he leído a nadie que tenga una opinión distinta ni en el derecho continental ni en el common law. De manera que quien quiera afirmar algo como eso tiene una carga argumentativa gigantesca, ¿no? Es ir contra todo lo que se ha dicho. Qué bueno. Ya, ahora, siguiendo lo que tú recién decías, naturalmente, si esa persona entró a comprar zapatos y nunca tuvo la intención de comprarse zapatos, eh, podría estar obligado a indemnizar perjuicio, pero sobre la base del principio de la contravención a la buena fe, nada más. Nada más. Nada Déjame, más. porque en esto, fíjate, déjame contarte una cosa sobre lo que nos interesaba, que era el Código Civil francés, o sea, el Code, Y cómo que eso fue es lo que quiero que vayamos a modificado, continuación. a propósito de esto, ¿no es verdad? El COD, como el Código Civil chileno, no tenía regla sobre retiro unilateral. No es una cuestión que le interesara. Si tú piensas en nuestro código, tampoco tiene ninguna. Lo único que hay, si es que estamos en derecho más o menos común, y este es especial, es en el Código de Comercio, el artículo 100. Pero sigue siendo derecho común, ¿no? Porque, como se sabe, las reglas de formación de consentimiento están allí. Pero esa regla, que es el retracto tempestivo de una oferta, que te obliga a indemnizar. Y uno diría, bueno, entonces está claro, ¿no es verdad? Cada vez que alguien se retira, después de haber hecho una oferta, tiene que indemnizar. Eso es correcto, si es que se aplica el Código de Comercio. Pero aquí está la cuestión, que es un poco difícil, así que la podemos conversar todo lo que tú quieras. Las reglas del Código de Comercio, esto lo ha visto la Corte Suprema alguna vez, sobre formación del consentimiento, se limitan a los contratos consensuales, ¿no es verdad? Porque solo los contratos consensuales son los que se perfeccionan por la aceptación del destinatario de la oferta. Y ese es el tipo de formación del consentimiento que está pensando el Código de Comercio. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Lo que te decía antes. El problema que tenemos es que en contratos solemnes técnicamente no hay oferta. Esto lo ha dicho alguna vez la Corte. Porque la oferta es una declaración unilateral de voluntad que aceptada perfecciona el contrato. Y eso en los contratos solemnes no se produce, ¿no es verdad? Porque no basta la aceptación, sino que es necesaria la formalidad que denominamos solemnidad. Entonces, el punto que tenemos es que en eso hay un vacío, y ese vacío también lo tenía el Código Civil francés. Y por supuesto, no digo necesariamente sea así, pero buena parte de los contratos que son importantes involucran de alguna manera inmuebles. Por lo tanto, los retiros suelen producirse allí. Basta ver las sentencias de la Corte Suprema en Chile. Y entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? Y en el COD lo que se dijo, para no perdernos todo lo que digo en tu pregunta, es, bueno, ¿cómo se resuelve esto? El COD establece principios en el artículo 2112. Y entonces el COD dice, mire, en 1112, primero, la regla general es que usted es libre de negociar, de entrar a negociar, de desarrollar las negociaciones y retirarse cuando quiera. Esa es la regla de trasfondo. En contratos solemnes y en En el que contratos sea, consensuales. en el que Da lo sea, mismo. da lo mismo. Con todo, esta sería la segunda regla. Usted va a estar obligado a indemnizar, no a ejecutar el contrato que estaba negociando, nunca, eso ya lo vimos. Pero puede surgir la obligación de indemnizar si usted se comporta en contra de las exigencias del principio de buena fe. Y vamos a volver por un momento a tus zapatos. Y luego, esa es la primera cuestión, fíjate tú, en el problema que estamos trabajando. Nuestra primera cuestión es, sabiendo que la regla general es que usted se puede retirar cuando quiera, ¿bajo qué condiciones excepcionales usted debe indemnizar? Y entonces tú me responderías, bueno, cuando sea de mala fe, ¿no es verdad? Y lo que yo te preguntaría es,
cuándo es de mala fe. Porque la buena fe es un principio enorme, pero extremadamente vago, ¿no? Da para cualquier cosa. Entonces la pregunta, bueno, o sea, cuando tú estabas con tus zapatos y después de probarte todo, te retiras, ¿eso es de buena fe? Y eso depende de qué entendamos por buena fe, ¿no es verdad? Pero en fin, déjame decirte una cosa más respecto a cómo ve el código esto y luego volvemos, si tú quieres, a la idea de la buena fe. El código dice, el Código Civil francés en el 1112, libertad, pero libertad circunscrita por las exigencias de la buena fe. Y luego, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Bajo qué condiciones tengo que indemnizar? Y la segunda pregunta del tema que estamos trabajando es, si es que tengo que indemnizar, ¿cuánto tengo que indemnizar? Porque entonces, Pedro Pablo, estamos, qué sé yo, negociando un software, ¿no? Que tú vas a diseñar, qué sé yo. Y yo ya tengo comprometido ese software para trabajar con otra empresa. Y aquí voy a ganar un par de millones de dólares, por decir cualquier cosa. Tú dices, ¿sabes qué? No, no te voy a ejecutar el software porque me contrató otra persona. Y yo digo, oye, pero si ya lo teníamos de acuerdo, lo que pasa es que teníamos que celebrar una promesa y tú me dijiste que sí, y de pronto te retiras. Y yo acabo de perder 2 millones de dólares porque ya no voy a poder trabajar con la otra. Ok, supongamos que lo tuyo fue de mala fe. Ya vamos a ver qué quiere decir mala fe, pero supongamos por un momento que fue de mala fe. ¿Yo te puedo cobrar los 2 millones de dólares? ¿Qué es lo que iba a ganar con este contrato, que era un hecho, si es que tú me entregabas el software? Entonces, dos preguntas, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir mala fe? ¿Y qué perjuicios tengo que indemnizar cuando el retiro unilateral de las tratativas preliminares es de mala fe? Y esas dos preguntas son las que responde el Código Civil francés diciendo, lo primero, digamos, más bien deja plantear la primera pregunta. Dice, si es de mala fe, usted tiene que indemnizar. Nos queda planteada esta pregunta, ¿qué es la mala fe? ¿Qué es lo que tiene que indemnizar? Lo que se denomina el interés negativo. O sea, según el Código Civil francés, tú nunca tienes que indemnizar lo que la persona hubiera ganado por el contrato de cuya negociación se retiró la otra parte. ¿Qué es lo que queda para indemnizar? Insisto, lo que se denomina interés negativo. O sea, te tienen que dejar en la misma situación en que tú estabas antes de comenzar con la negociación del contrato. De esta manera, entonces, trata el Código Civil francés la cuestión. Ya, pero perfecto, o sea, ese ejemplo que tú das, ¿no es cierto?, del que está negociando un software, en general de muchos prestadores de servicios, me imagino que ahí hay, por ejemplo, el corredor de propiedades que trata de acercar a las partes, ¿no es cierto?, antes de firmar un contrato, pero invierte dinero y está mucho rato acercando a las partes y de repente se la retiran. Ahí estaría, en el Código Civil francés esto lo regulan. Oiga, usted le va a pagar finalmente lo que este señor perdió, que tú denominas interés negativo. Pero en el Código Civil chileno nos encontramos con el problema que el 1546, si mal no recuerdo, dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe. O sea, hay contrato. Y el principio de la buena fe general, como un modo de comportarse que está íncito en el Código Civil, sin duda, es un poco vago para esto. O sea, en Chile nos encontramos ante un problema, finalmente, sobre todo si lo comparamos con lo que está ocurriendo en Francia. Ok, sí, no, no es verdad, porque técnicamente quedó más depurado el Código Civil francés. O sea, cuando uno mira, fíjate, tú eres profesor también, cuando uno le intenta enseñar a sus alumnos y alumnas que el principio de la buena fe impregna todo el íter contractual, si los tipos son inteligentes, y tú les dices el 1546, la primera respuesta que te dan es, pero el 1546 se refiere únicamente al cumplimiento de las obligaciones, ¿no es verdad? Claro. ¿Qué añadió el Código Civil francés? En que dijo algo que es perfectamente evidente para toda nuestra doctrina, que es que este principio está en todo el íter contractual. Pero uno querría ver eso en el Código Civil chileno, ¿no? En ese sentido, el Código Civil francés es superior al chileno sin duda hoy día. Pero, dicho eso, te deja en una situación que es la misma, porque en Chile nadie, digamos, nadie que haya estudiado razonablemente, diría que la buena fe no se aplica en la negociación, ¿no es verdad? Estamos todos y todas de acuerdo en que eso es así. Si eso es así, entonces estamos en la misma situación que los franceses. Estamos de acuerdo en que se aplica, pero estamos ante la misma incertidumbre de los franceses. Es decir, ¿cuándo nos comportamos de mala fe? Y déjame ponerte un ejemplo, Pedro Pablo, que yo lo uso con mis alumnos, pero claro, nunca lo he usado con un litigante, y menos con un litigante como tú, para ver cuál es tu opinión. Este es uno de los casos más famosos que discuten todos quienes se meten con responsabilidad precontractual, que es una compraventa, la negociación de una compraventa de paños forestales. Y las partes negocian durante 9 meses, ¿no? Esto es cerca de Concepción, Predios Madereros. Y las
partes acuerdan verbalmente que en 2 semanas, desde la fecha contabilizada, desde la fecha de este acuerdo verbal, van a concurrir a celebrar la promesa, a una notaría, etc. Un día antes de que concluyera el plazo de esas 2 semanas, la parte interesada en vender se comunica con la otra y le informa que le vendió el predio a un tercero. Retiro unilateral, ¿no es verdad? Porque es un contrato solemne. No había nada, había solo tratativas preliminares, lo que pasa es que eran gigantescas. Y entonces, desde luego, esta parte, que ya probablemente tenía negocio, imagínate lo que había gastado en otras abogados, ingenieros forestales, qué sé yo, le pregunta a su abogado, que creo que era la oficina Claro, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y deciden demandar. Y entonces la demanda tendrá que ser, no puede ser por cumplimiento contractual, ¿no es verdad? Ni por incumplimiento contractual, porque no hay contrato, ¿no es cierto? Sí. Después de todo, la promesa es escrita y acá no había promesa escrita. Bueno, y entonces, ¿qué tienen? Las reglas de responsabilidad extracontractual, como veníamos conversando, ¿no? El título 35, el libro cuarto, etc. Ok, ¿y vamos a hablar en ese caso de culpa o dolo? ¿O vamos a hablar de buena fe? Se habló de buena fe. Y ahí está nuestra pregunta. ¿Contravienen las exigencias de la buena fe retirarse como lo hizo esta parte que estaba interesada en vender? Y entonces, fíjate, déjame añadirte una cosa, a ver qué opinas tú. Las partes llevaban 9 meses negociando. A partir, puede que me equivoque acá levemente en los datos, pero no demasiado. A partir del tercer mes, la parte propietaria de los predios se involucró en negociaciones paralelas. A partir del tercer mes, para utilizar una analogía incorrecta, adquirió un amante. Y mantuvo esa amante durante los 9 meses de la negociación. Y por supuesto, cuando vendió, al tercero al que le vendió, era esta otra empresa, ¿no es verdad? Con la que había estado negociando paralelamente. Y déjame corregirte un poquito el ejemplo. Muy bien. En verdad estaba con 2 amantes nomás. Bueno, es verdad, es No, verdad, no estaba casado con ninguna. es verdad. Eso es correcto. Pero una era como la oficial, ¿no? Una por lo menos sabía. Aparentemente la segunda amante sabía que existía la primera, por lo menos. Entonces, fíjate tú, esta es mi pregunta. El hecho de que tú tengas la relación paralela, o sea, que tú estés negociando en negociaciones paralelas, en un caso como este, ¿infringe las exigencias de la buena fe? Y te lo pregunto, Pedro Pablo, porque yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué exige la buena fe, en este caso, ¿no? ¿Exige que una parte se abstenga de negociar en paralelo con otro? Uno diría, para utilizar la analogía, si esto fuera una relación de pareja, bueno, desde luego, ¿no? En general las relaciones de pareja, salvo los swingers, exigen exclusividad. Pero estas relaciones de negocio, ¿se asemejan a eso? Y lo que quiero pensar, esta es la cuestión que quiero pensar, aunque de manera algo enredada estoy viendo. Lo que quiero pensar es si podemos darle otro nombre a la buena fe que haga más sencillo responder a esta pregunta. Porque mi impresión es que intuitivamente uno diría que hay un comportamiento de mala fe, ¿no? Hay algo desleal, hay algo que nos irrita cuando tú te involucras en negociaciones paralelas. Pero fíjate que nos irrita, pero tal vez sea bien injusto no hacerlo. Por algo Absolutamente, existe, y absolutamente. veamos el famoso ejemplo que tú lo acabas de citar, del contrato de opción. Yo le recomendaría a alguien que está en una negociación compleja, oiga, celebre una opción con esa persona, porque si no le puede pasar de que todo eso que usted está invirtiendo se lo va a llevar un tercero y usted no va a tener nada que reclamar. Porque ¿por qué este señor va a estar casado con usted si no se ha casado? No, es que eso es clave, Pedro, eso es clave. Y es la diferencia entre un abogado litigante y unos alumnos y alumnas de derecho. Usualmente los alumnos y alumnas te dicen, por supuesto que hay mala fe. Pero claro, un abogado, una abogada que ha estado involucrado en estos juicios, en estos casos, diría, mire, esta negociación es entre dos partes que no es que se tengan un profundo afecto ni que se quieran entrañablemente, no, no, no. Cada uno está intentando buscar el mejor negocio. O sea, estiman ¿Sí? que es el mejor uso alternativo de su dinero. Y tú entras a la negociación con esa idea, ¿no? Es decir, la pregunta que nos haríamos es, ¿tú crees razonablemente que la otra parte está procurando tu bienestar o el de ella? Y cualquier abogado o abogada sensata diría, cada parte tutela su propio interés. Naturalmente. Por lo mismo,
aquí es como una relación de pareja puesta de cabeza, ¿no? En una relación de pareja tú asumes exclusividad. Yo entendería que en una relación como esta, lo que tú tienes que asumir, porque no hay afecto, etcétera, etcétera, es que si la otra parte encuentra un mejor negocio, se va a ir, ¿no es verdad? Y si para eso tiene que entrar en negociaciones paralelas, también va a entrar en negociaciones paralelas. Oye, hoy día Entonces, nos encontramos en esta materia, fíjate, por lo menos lo que yo veo como abogado y que probablemente a muchos le está pasando, que muchas empresas hoy día están cotizando servicios de abogado. Y le pasa a muchos profesionales, oye, los arquitectos que participan en licitaciones, constructores que participan en licitaciones. Bueno, invierten de repente mucho en estas licitaciones de servicios y naturalmente se la lleva uno y a veces se la lleva uno con razones que son ignotas, cualquiera, porque el que llamó a esa licitación elige, por último, de repente, en materia de abogado, por ejemplo, al que le cayó más simpático, al que pensó que iba a tener mejores relaciones con él. ¿Podría enredarse algo todo esto si introducimos un estatuto de la responsabilidad precontractual? O, mm, más bien, al no tenerlo, podemos enredar algo por esta ampliación del principio tan vago de la buena fe en general. No es fácil lo que te estoy preguntando, es perdona. una buena pregunta, una buena pregunta. Mire, yo creo que una decisión media trágica, porque tengo la impresión de que van a haber enredos, aunque distintos, si uno lo regula y si uno no lo regula. O sea, como sea que lo hagamos, siempre van a haber enredos. Pero esta cuestión, claro, que antes no sucedía, que es que ahora hay como estos beauty contests, estos concursos de belleza, que no le piden a un solo abogado que haga un presupuesto, sino a Sí, montones, ¿no? Y también pasa con los informes en derecho. Y entonces tú trabajas, que si yo, envías la cuestión y luego no sabes nunca más qué pasó. eso es No, yo, nunca más. yo creo que no, no, claro, porque los tipos carecen además de la educación más elemental que decirte, mira, no saliste elegido, ¿no? Que es lo que uno esperaría al menos. Pero para embolsar todo en un mismo saco, o sea, el caso que teníamos de nuestros predios madereros y el caso de los abogados, de los arquitectos, etcétera, de nuevo nuestra pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Que nos ha llevado a pensar todos estos casos. Nuestra pregunta sigue siendo, ¿cuándo el retiro es de mala fe? Y para pensar el caso de los abogados, que es todavía más claro, cuando tú mandas un presupuesto, ¿no? Por tu representación en un litigio, y esa persona, porque te lo pidieron, ¿no es verdad? Te dijeron, oye, Pedro Pablo, sabes que tenemos este litigio, y eventualmente te dicen que estamos cotizando otra gente. Y tú envías, y luego te dicen, oye, nos gustó, pero querríamos tener una reunión contigo. Tú tienes la reunión con ellos. Y luego te dicen, y queremos tenerla con otro socio aquí, que es el fiscal, y tú la tienes. Y ya invertí como 10 horas en esto. Y luego no sabes nunca más de ellos. Que a muchos les debe haber pasado. O sea, desgraciadamente a muchos nos ha pasado. Y en ese caso, eh, la cuestión es, digamos, al margen de que uno no demandaría por otras razones, pero teóricamente, ¿se podría demandar por retiro unilateral? Y mi impresión es que no. Y mi impresión es que ganamos en cierta comprensión de la cuestión cuando subrogamos, o sea, cuando cambiamos la expresión buena fe por confianza razonable. Y entonces yo presentaría las cuestiones de esta manera. Tú podías confiar razonablemente que porque utilizaste 10 horas de tu tiempo y te entrevistaste primero con un abogado chico, con una abogada junior y luego con el fiscal y fuiste subiendo, ¿te ibas a ganar el juicio? ¿O ibas a ganar, digamos, la representación judicial? La respuesta es no, no es verdad. Ningún abogado que tenga cierta experiencia en esto creería que por el hecho de reunirte varias veces el juicio es tuyo. Por lo tanto, lo que uno diría es, mire, en algún momento usted debería haberle dicho al cliente, yo hasta aquí llego sin cobrar. O sea, lo otro es que yo le voy a cobrar por todo este periodo que usted me está preguntando, al margen de si me gano o no, y si me lo gano, le imputo a las rentas finales. Pero Pero lo ahí se que... lo tengo que haber dicho. Y desde Exactamente, que se lo dije y me lo exactamente, aceptó, hay contrato. exactamente. Porque si no, y esta es la cuestión, tú asumiste el riesgo, ¿no es verdad? Si tú sigues yendo a reuniones y reuniones, tú estás asumiendo el riesgo. O sea, la pregunta que un juez o una jueza sensata te haría es, ¿por qué usted no preguntó? ¿Por qué usted no dijo, esto me lo van a pagar o no? Y entonces el problema no fue del otro, ¿no? El problema fue que tú actuaste como un inexperto. Y fíjate en lo siguiente, si ahora lo llevamos esto mismo al caso de nuestros predios madereros, donde yo pensaría, contrario a lo que creen algunos profesores y profesoras en Chile, que el solo hecho de negociar paralelamente no tiene ningún problema.
Porque, de nuevo, se trata de partes que no se conocen, que son sofisticadas, tanto jurídica como económicamente, que no es la primera vez que los abogados están negociando estos casos y saben cómo funciona. Entonces, esta es la cuestión. Así como tú deberías haber preguntado en qué momento me empiezan a pagar, si el otro quería exclusividad, tendría que haber puesto una cláusula, ¿no? En lo que hablábamos antes, que son estos contratos precontractuales. Y haber dicho, oiga, de acuerdo, yo me meto con usted, pero con cláusula de exclusividad. Es decir, y la cláusula de exclusividad la podemos pactar de dos maneras: que usted no va a tener a otros, o que si tiene a otros, me lo va a informar. Y yo podría haber pactado que si usted tiene a otros y esos otros le formulan una oferta, yo tengo el derecho a igualarla y usted me tiene que vender a mí. Pero está todo regulado, no es Pero a la eso es, buena fe. eso es. Y entonces, lo que pasa con la buena fe, esto es lo realmente interesante. Mira, lo que hay que escapar de la buena fe es de dos extremos. El primero es que comportarse de buena fe es comportarse filantrópicamente. No, no necesariamente. A veces las negociaciones son muy duras y está bien que sea así. Y el segundo es más a la common law, que en las negociaciones todo vale. No, tampoco vale todo. En el derecho continental, en el nuestro, no vale todo. Y la principal cuestión para la buena fe es, ¿cuál es el tipo de relación? Supón que tú estás negociando con tu hermano o con un primo con el cual tienen gran afecto. Bueno, entonces lo que ambos pueden confiar es que se van a comportar honorablemente. Pero suponte que tú estás ahora negociando una transacción con un abogado, con otro abogado o abogada en un juicio extremadamente peleado. Lo que uno tendría que asumir es que cada uno va a proteger a su cliente todo lo que pueda, ¿no? Por lo tanto, lo que exige la buena fe en un caso, desde luego no lo exige en el otro. Entonces la buena fe es bien móvil, es bien dinámica, es bien dúctil. Pero lo que determina la fisonomía que en definitiva va a tener es el tipo de relación en que esté. No es lo mismo una relación entre dos amigos que una relación entre dos empresas que llevan litigando 4 años en un litigio espantoso, ¿no? Y la Ya, y buena por fe, eso que es mejor abandonar la palabra buena fe y quedarnos tal vez, volver muy al pasado, a la culpa in contraendo simplemente de Hegering, que claro, eso se acercaría más a esto de la confianza, ¿no? es probable siempre y cuando, porque piensa tú que Jering ocupó esto para otra cosa. Ahora, es verdad que Saliés, que es el hombre que trae a Francia, se agarró de Jering, pero Jering estaba pensando en el error, de hecho. Jering estaba pensando en qué pasa cuando una persona se comporta en un sistema como el alemán, negligentemente, y eso provoca un error en la otra persona, ¿no? No es que tú lo hayas querido engañar, sino que negligentemente le provocaste un error. Y lo que dijo Jering ahí es, bueno, vamos a depositar el riesgo en aquel que merece mayor reproche. Y quien merece mayor reproche no es quien confió, y ahí está la conexión que tú advertías hace un momento, sino el que indujo negligentemente la confianza. Y uno puede hacer esa conexión. Y por eso que entonces es confianza razonable. Y entonces lo que Esto uno debería partió hacer, bien y en algún minuto claro. aparentemente empezó a perderse el rumbo. O sea, fíjate tú, si volvemos al caso de la Corte Suprema de la Maderera, cuando las cosas, creo yo al menos, se transforman en insoportables jurídicamente, yo siempre mantuve mi relación paralela. Y en principio, yo diría no hay problema con eso. Hasta que tú, con tu propia actuación, creas una apariencia que está disociada con lo que realmente quieres. Es una forma complicada de decirlo, ahora lo voy a decir más fácil. Llegó un momento en donde yo te dije, oye, Pedro Pablo, ya, estamos. Estamos con el precio, estamos con la cosa, estamos con las modalidades, de manera que en 2 semanas más celebramos la promesa. Eso te lo La dije yo, ni promesa, siquiera es lo bien tú. importante. Nadie diga que vamos a celebrar el contrato. Eso te lo dije yo. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué apariencia creé yo en ese momento en la cual tú puedes confiar, aun cuando seas un abogado de litigio, etcétera? La apariencia que creé es que ya no hay terceros, porque ya me comprometí contigo a celebrar una promesa. La apariencia que creé es que ahora estoy exclusivamente contigo. Entonces, la mala fe está en crear una apariencia que no tiene que ver con la realidad, porque la verdad es que probablemente yo te dije eso para ir a negociar con el tercero, ¿no es verdad? Y voy a ir donde el tercero y le voy a decir, mira, ya estoy listo con Pedro Pablo por 50 millones de dólares, que más o menos ese era el precio. Así que tú cuéntame si vamos a seguir con esto, porque por 50 millones yo se lo voy a vender a él. Y entonces, la otra parte, y esto aparentemente fue así, le dijo, ok, 51. Y por eso cerré con la otra parte. Y entonces, esta es la complejidad del caso, ¿no? Cuando un juez Oye, pregunta, ¿y ¿por qué qué pasó en la ofreces? Corte Suprema en ese caso? Porque Bueno, consideró, según lo relata Ramón Domínguez, yo nunca he podido leer el expediente, pero este es un famoso caso que
Ramón Domínguez, que déjame hacer un alcance porque lo merece el profesor Domínguez, que yo sepa es el primero que trata esta cuestión de una manera perfectamente clara, culta y particularmente inteligente. Y todo eso lo hace en un pequeño comentario, pero que no tiene ningún desperdicio. Y entonces, de nuevo, o sea, yo lo hago, lo que te digo de la Corte, lo hago a través de la lectura de Domínguez. Lo que dijo la Corte es que simplemente estaba de mala fe, que se había comportado de mala fe. Y mi lectura, no sé si fue la de la Corte, es que la mala fe simplemente consiste en crear una apariencia de algo que no tiene nada que ver con lo que en realidad estás haciendo. Por lo tanto, tú defraudas la confianza razonable que la otra parte tenía. Porque al momento que tú le dijiste, vamos a celebrar la promesa, yo podía confiar en que eso iba a pasar. Y el hecho de que tú utilizaras eso para seguir con un tercero, defrauda la apariencia que tú mismo creaste. Y eso me parece a mí una explicación no filantrópica de la buena fe. Es una explicación que se adecua a la ética de los negocios, donde cada uno busca su propio bienestar. Pero de allí no se sigue que tú puedas engañar a la otra persona, ¿no? Ya, o sea, para concluir y no ocuparte más tiempo, sé que tienes otros deberes que abocarte a continuación, podríamos decir entonces que, como conclusión de esto, y tú me corriges, es que sería buena una modificación legal en Chile para establecer este principio como lo hicieron en Francia, que sin perjuicio de que todavía no tengamos esa modificación legal y tal vez no la tengamos en mucho tiempo, las tratativas preliminares por la responsabilidad precontractual no lleva nunca al cumplimiento forzado ni a la resolución, solamente a la indemnización de perjuicios. Por último, esa indemnización de perjuicios también tiene una categoría especial, que tú la has denominado estos llamados, los que provienen de, ¿cómo lo llamaste? Negativo, el interés negativo. Que eso puede darnos para una conversación enteramente distinta. Exactamente. ¿En qué consiste el interés negativo? Y que finalmente en Chile, mientras no tengamos esta norma, vamos a tener que seguir confiando en el principio general de la buena fe como el regulador de todo nuestro derecho patrimonial privado. Y yo, pero Pablo, añadiría una sola cosa de síntesis, que es perfecta, pero nada más añadiría esto, que es que probablemente a nuestros jueces y juezas se les haga más fácil la vida si reemplazan el uso de la expresión buena fe por el uso de la expresión confianza razonable. Y la pregunta que se hacen acá es, ¿esta parte defraudó la confianza que con sus propias actuaciones había creado en la otra? Porque podría ser el caso que la otra parte confiara, pero confiara simplemente porque es torpe, ¿no? Porque recién se está integrando a los negocios. Y en ese caso el problema es suyo. El problema es cuando la otra parte te induce a confiar. Eso es lo que le reprochamos. ¿Por qué usted hizo esto si en realidad no estaba dispuesto a seguir adelante conmigo? Yo creo que si cambiamos buena fe por confianza razonable, ganamos en claridad. Y no es poco eso. No, pues, oye, y ojalá entonces que esto sirva para que pueda orientar en un tema complejo como es esto de las tratativas preliminares y la responsabilidad precontractual, que precisémoslo, solo indemnización de perjuicio en primer lugar, y por último, no hablemos de buena fe, sino que traición al principio de la confianza razonable. Si no se llegó a crear una confianza razonable de la otra parte, no hay ningún deber de lealtad y por lo tanto no hay ninguna infracción a un deber de conducta, para citar en esto a don Pablo Rodríguez, ¿no? El deber que tenemos todos de comportarnos de una cierta manera no se corrompe, no se viola y por lo tanto cada parte tiene derecho de seguir adelante porque no se había comprometido a nada. Bien, oye, creo que hemos sacado unas conclusiones arriesgadas. Por suerte, no creo que vayan a ser demasiado trascendentes. No. Esa es una garantía que podemos tener en este tipo de cosas. Así es. Oye, el colegio de abogados, naturalmente, te agradece enormemente tu generosidad de haber participado hoy día en esta conversación. Naturalmente, yo quedo deudor porque aceptaste la invitación que en nombre del colegio te formulé. Y ojalá que en el futuro podamos hablar de otras cosas tan interesantes y que están todavía un poco vagas, y que merecen conversaciones como esta que permitan tal vez acercarnos a una conclusión mientras no cambie la ley. Muchas gracias, Lili. A ti, y muchas gracias al colegio en tu nombre.